El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de ser aplastado. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestasen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes del pecado original, la generación humana, nuestros primeros padres, Adán y Eva, tienen una comunión muy íntima con Dios. ¿Qué significa íntima? Que ellos gozan de todos los atributos de Dios en su vida, sin ningún impedimento. Disfrutan de su amor, disfrutan de la plenitud misma de la gloria de Dios, disfrutan de la armonía, de la pureza, la limpieza que hay en el corazón de Dios, disfrutan de su paternidad, disfrutan de todos los bienes que Dios tiene y de los bienes que han procedido de Dios. No les hace falta nada. Es más, en los primeros versículos del libro del Génesis, nosotros contemplamos a Adán y claramente nos podemos dar cuenta que no le pide nada a Dios. No manifiesta ninguna necesidad, ni siquiera de mujer. Se siente pleno. Es Dios quien quiere darle más. Y dice, ya está tan feliz, tan satisfecho, que incluso yo le voy a dar más. Porque cuando Dios lo creó, le capacitó el corazón para recibir mucho. Y es verdad que su corazón, cada que tiene necesidad de algo, lo encuentra en Dios. Y por eso Adán pues no pide, pero Dios decide llenarlo y coloca a la mujer como un regalo de su parte. Un don que Él quiere darle, de su belleza misma divina, de su amor divino. La mujer misma es una expresión espontánea de la ternura del corazón de Dios, de su pureza, de su delicadeza, de su nobleza y tantos atributos bellos que nosotros encontramos en la creación femenina y que de hecho son complementarios. Todo esto hace parte de la comunión íntima que el hombre tiene con Dios. Y por eso es una plenitud en Dios constantemente. Pero viene el pecado, la desobediencia. Dios, ¿qué le dijo al hombre? Para que te mantengas en esta plenitud, en esta dicha, en esta comunión conmigo, en esta participación de mis bienes que te hacen tan pleno, te hacen experimentar tanta plenitud, tanta dicha, tanta alegría, solo ten cuidado de una sola cosa.
no escuches otras palabras que van a parecer muy parecidas a las mías. No comas de ese árbol, no lo toques. Solo dedícate a vivir de mis palabras y de mis indicaciones, y así como te está yendo de bien, te seguirá yendo mucho mejor, porque yo te voy a dar mucho más cosas. Porque por allá hay un tentador que quiere parecerse a mí y tiene un discurso parecido al mío y va a intentar seducirte, pero si tú te vas para allá, es decir, si comes de ese árbol, de ese fruto y te pones a escucharlo, vas a perecer. Porque yo te di una capacidad de tomar decisiones y yo no me voy a meter en eso. Te hice libre. Yo no te hice como una computadora, un reloj que tiene que funcionar mecánicamente y dar la vuelta en los giros establecidos y terminar en los giros establecidos, en los puntos establecidos. No, yo te hice libre. Y como tienes libertad, tú puedes escoger entre esto y esto tan parecido a mí. Por eso los cristianos nunca elegimos apariencias, nunca. Ni nos dejamos impresionar por las apariencias, ni seducir por ellas. Los cristianos somos críticos. Primero lo discernimos todo, lo colamos todo, y así todo aparezca con tanta bondad y aparezca con tanta belleza y aparezca revestido de amor, de caridad y aparezca revestido de bondad. Nosotros tenemos un arma muy grande que nos dio Dios y es la inteligencia para escudriñar las cosas. Además tenemos la paciencia que Dios nos da para discernir incluso su voluntad. Por eso Dios nunca nos presiona. Cuando Dios nos pide algo, nos da todo el tiempo que nosotros necesitemos para discernirlo. Dios nunca presiona. La Iglesia sigue este ejemplo y es bellísima. En el Concilio Vaticano II, en el decreto La dignidad de la persona humana, nos trae bien clara esta postura de la Iglesia en el Concilio Vaticano II para decirnos que ella nunca ejerce coerción sobre nadie. La Iglesia nos presenta un mensaje, nos presenta un camino, que si es una persona, es Jesús, y nos dice: tú tienes la libertad de escoger o de no escoger esto. Pero aquí está, tómate el tiempo para discernirlo. A nuestros primeros padres, Dios también les dijo esto. Les respetó la libertad, porque la libertad es tan grande que Dios mismo la respeta. Pero ellos, después de haber escuchado las advertencias de Dios, después de haberlas conocido, se dejaron engañar. Y vino la desgracia. Desde aquel momento, Adán y Eva no volvieron a experimentar esa paz, esa alegría. Todo se volvió perturbación, angustia, desespero. Y terminaron alejados de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos estos días? Algo muy hermoso. Que a pesar de que Dios, en la historia de la salvación, para intentar remediar todo este problema de la desobediencia, que es falta de escucha a su palabra y obediencia a su palabra, ese es el pecado. Para remediar ese problema, Él mismo se hizo hombre. Y a pesar de que encontró siervos buenos, como Abraham, Moisés, nuestros primeros padres, los patriarcas, e incluso en un nivel de perfección más alto que todos ellos, para escuchar y obedecer la palabra, la Virgen, San José, vino alguien, Él mismo se hizo hombre para hacer todo de la manera más perfecta. Aunque la Virgen lo hizo perfecto, se necesitaba
algo pleno, y ella misma lo esperaba y lo pedía, de perfección, para que nosotros supiéramos cómo debíamos hacer, cómo debe ser nuestra comunión con Dios nuevamente, cómo debe ser esa actitud de escucha y de obediencia al Padre de los cielos. Y eso se nos presenta en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Mírenlo a Él. Ustedes quieren saber cómo van a agradar a Dios y cómo se van a sentir plenos y cómo recuperar no solamente esa inocencia primera, sino llevarla a un estado mucho más elevado. Miren al sumo sacerdote. Ahora Cristo está a la derecha del Padre con esta naturaleza humana, ascendió a los cielos y nadie lo baja de allá. Nadie. Y por eso dice, este es el sumo sacerdote que nos merecíamos, el único que entró en el santuario que nadie había traspasado. ¿Cómo lo hizo? Ayer nos lo dijo la carta a los Hebreos, o antier, no recuerdo, pero nos lo dijo, obedeciendo. O sea que no existe un camino para la verdadera felicidad en la vida humana que la obediencia al Padre. Y obediencia como Cristo lo hizo. Ay, Padre, pero a mí me da miedo obedecer como Cristo, porque si me pasa lo mismo que a Cristo. Maravilloso, ¿no? De que San Pablo dice que si nos humillan como a Él, si nos maltratan como a Él, si nos desprecian como a Él, si nos rechazan como a Él, y si nos matan como a Él, también viviremos como Él. Es decir, resucitaremos como Él. A la Virgen le tocó sufrir mucho por hacer lo que Cristo hacía. Mucho. Simeón le dijo, ¿y tú crees que este sufrimiento ya se te acabó? Se te va a aumentar más, María. Una espada te va a traspasar el alma. Porque qué pecado. Ella seguramente pensó que ya con la llegada del Verbo, dijo, no, le dijo Simeón, una espada te va... Y ella había sufrido mucho. ¿Usted cree que cuántas incomprensiones se tuvo que aguantar la Virgen? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántos no le decían exagerada, fanática, tampoco tiene que ser así? Y porque era la única en Israel de aquel tiempo y contexto. Ese, dicen incluso de Cristo, relacionándolo con la Virgen, ese, el hijo de María, el hijo de José, ese. Eso no es una mayor cosa. ¿Y quiénes decían eso? Los observantes de la ley, los conocedores de la palabra de Dios, esos. La Virgen también afrontó eso. Y la Virgen creyó que pronto ya había llegado al culmen del sufrimiento y resulta que todavía no. Cuando la Virgen se aparece a los pastorcitos en Fátima, lo primero que les dice a la promoción vocacional que les hace, primero los invita y les dice, el mundo está muy mal. ¿Quieren ofrecerse a Dios? Ofrecer sus sufrimientos y sus oraciones por la conversión de los pobres pecadores. Y entonces ellos les dicen contentos, sí. Y les dice, vas a tener que sufrir mucho. Porque el que se decide obedecerle a Dios, eso es instantáneo. ¿A qué se va a enfrentar? A lo mismo que se enfrentó Jesús. ¿Y a qué se enfrentó Jesús? Miren nomás el retrato del Señor. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, porque el autor de la carta a los Hebreos ya no tiene miedo. Dice, como yo ya lo miro a él, yo no me pongo a mirar más ejemplos, porque si no me confundo. Ya lo miro a él. Entonces dice, este es el sumo sacerdote que nos merecíamos. Este es el modelo, este es el camino, este es el criterio. Ya no tenemos que buscar otro criterio para nada. Porque Cristo padeció mucho por obedecerle al Padre. Mire, si Cristo
por obedecerle al Padre, no se hubiera puesto por obedecer al Padre a decirle a los fariseos lo que se puso a decirles, ¿qué creen que qué se hubiera encontrado de parte de los fariseos? La aceptación, lo hubieran aplaudido. Pero por obedecerle al Padre, porque el papá Dios le dijo, dile a esos que tienen su corazón endurecido, diles que están solo llenos de presunción y que creen que yo estoy feliz con sus cultos, diles que no. Diles, hijo mío, que son unos sepulcros blanqueados, que solo tienen apariencia de piedad, díselos. ¿Ustedes creen que por qué Jesús le hablaba así a los fariseos? Les decía hasta sepulcros blanqueados. Hasta les llegó a decir raza de víboras. Este no está hablando con la ternura de Dios. Esa no viene de Dios. Decían ellos, no. Alguien que venga de parte de Dios no habla así. Porque los fariseos tenían un criterio de trato humano diferente. A la gente que estaba en el error, había que obviarle eso. No se lo tengan en cuenta. Al que estaba, por ejemplo, de los que pertenecían al grupo de ellos sabían que habían algunos que cometían impurezas. Lo sabían. No crean que el problema de la masturbación es solamente ahora. Tanto que Dios asoció ese pecado de la fornicación, masturbación, pornografía, todos los desórdenes sexuales, lo asoció al pecado de idolatría. Habían 3 pecados gravísimos que Dios condenó siempre en la Biblia, los trae: la idolatría, la fornicación y el adulterio. Paradójicamente son pecados detestables para Dios, porque la fornicación destruye a la persona humana. Si un ser humano quiere acabarse a sí mismo, destruirse a sí mismo, la fornicación. Por eso decía Benedicto XVI que la rebeldía más tremenda del ser humano ya no era contra Dios, sino contra su propia naturaleza. Por ejemplo, todos los esclavos hoy a la impureza sexual se están autodestruyendo. Se acaban. Pobres personas ya no tienen lógica racional, se dañan racionalmente. Y eso está demostrado científicamente. Son personas que viven ensimismadas y no tienen capacidad para amar. Y solamente aman a los demás en la medida en que los demás estén en función de ellos. Si los demás no están en función de ellos, los odian. Eso sí, dicen que eso se los inspira el Espíritu Santo. Miren lo que está pasando en la jerarquía eclesiástica, o sea, los sacerdotes, la vida consagrada, hasta obispos, con desórdenes sexuales, hasta cardenales. El Papa Francisco nos lo dejó ver. Cardenales en estos momentos condenados porque empezaron por allá con pensamientos impuros, luego imaginaciones, luego ténganlo por seguro que esos cardenales que hoy están condenados por abuso a menores empezaron por allá, permitiéndose cosas en las pantallas, pensamientos, imaginaciones, hasta que llegaron al tope y ya la Iglesia con Juan Pablo les dijo ya 0 tolerancia con esto. ¿Y cuál fue el tope? Abusar de menores. Pero ¿saben cómo iban y abusaban de los menores? Muchos sacerdotes consagrados. Yo he atendido víctimas, no una, muchas, víctimas de sacerdotes, de consagrados. Y es doloroso escuchar cosas demoníacas, como estas que trae el Papa Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco las dicen abiertamente, y en la cumbre extraordinaria de obispos el Papa Francisco llamó a víctimas de los diferentes continentes para que públicamente lo expresaran y le contaran al mundo las cosas atroces que hacían estos miembros de la Iglesia, de la jerarquía y de la vida consagrada. En nombre de... ¿no vamos a bendecir esto? Así de demoníaco. Vamos a bendecir lo que Dios lo permite.
¿Cómo es posible que hoy entre consejeros espirituales, alguien que esté cayendo en cosas tan espantosas como es la impureza, se encuentren consejeros espirituales que le digan, no, tranquilo, no te preocupes, que esto no es tan grave? Es más grave que alguien esté predicando los mandamientos, eso sí es muy grave. Esos no son de Dios, no les crea. Porque esos no tienen el amor de Dios, esos son fariseos, legalistas. Así piensa el demonio. Pero así estamos hoy dentro de la iglesia. Para Dios no. Para Dios el pecado de la fornicación es gravísimo como la idolatría y el adulterio. Gravísimo, porque destruye a la persona humana. Estos pobres, gracias a Dios, el Papa tuvo la valentía de pararse firme, los papas que hemos tenido, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, mucho más, y el Papa Francisco, pararse en firmes y por lo menos aterrizar y entregarle a estos cardenales, incluso se lo entregaron a la justicia civil. Ay, al Papa le falta misericordia, tiene demasiada misericordia, porque ustedes imaginan donde un cardenal esto se hubiera muerto así, en pecado mortal, gravísimo. Por lo menos esto quedó a la luz y hay sacerdotes y hay laicos y hay gente que ama de verdad y se están ofreciendo por ellos y le piden a Dios misericordia por ellos. ¿Y ustedes creen que Dios no va a tener en cuenta las plegarias y las oraciones de esta gente que está orando por estos sacerdotes, obispos y hasta consagrados que viven una vida doble? Claro que el Señor tiene en cuenta estas oraciones para que no se condenen. Seguramente les tocará chupar mucho purgatorio. Pero es abominable lo que estamos viviendo. Nuestro sumo y eterno sacerdote encontró un camino de reparación muy grande que Dios mismo le enseñó. Y fue ofrecerse en obediencia a la voluntad del Padre. Y por amor al Padre le obedeció en todo. Y esos dictámenes del Padre también le pidieron que viniera a encarar a la humanidad y a decirle a la humanidad que las cosas que estaba haciendo no estaban bien. ¿Cómo es posible que hoy haya evangelización sin llamado a la conversión? Que sacerdotes se dediquen a hablar de la misericordia y el amor, pero nunca hablan de la conversión ni denuncian el pecado. ¿Ustedes creen que eso es obediencia a la voluntad del Padre? No, pero menos mal, tenemos un sumo sacerdote que ya traspasó la cortina del santuario y nos dice cómo es la verdadera evangelización. Porque la verdadera evangelización trae corrección. El demonio está feliz engañando a muchos dentro de la iglesia. A unos los tiene trabajando para él con apariencia de bien. A otros los está conquistando. Pero nosotros tenemos a quien mirar. No los prototipos de evangelización mundana, sino el único prototipo de evangelización perfecto, que es Cristo. Y por eso hoy, ¿qué hace Jesús? Se aparta de la multitud. Lo iban a aplastar. Y se sube a una barca mejor y allí se pone a enseñarles. Miren los signos del Evangelio. Todos los evangelistas coinciden en esto, en que Cristo no se queda dentro de la multitud. Se aparta de la multitud. Va y le hace un favor a la multitud, pero se distancia de ella. ¿Y qué estamos viendo hoy en la iglesia? Sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, amangualados,
con la multitud. ¿Para dónde va la multitud hoy? Aplastar al Señor. Y si uno se pone a mirar la multitud y no a Cristo, uno termina pensando como piensa la multitud, haciendo lo que hace la multitud y metiéndose para donde se mete la multitud. Así termina uno. No quisiste sacrificio ni ofrenda, dice el Salmo. Me abriste el oído. Y entonces yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Le dice el Señor a Samuel, ve y reprende a Saúl. Porque Dios le había dado una orden a Saúl, vas a pelear con el rey de tal nación y vas a declararlo a él al anatema y todo lo que él tiene al anatema. Y cuando llegó Saúl, se llenó de compasión por el rey, declaró al anatema muchas de sus cosas, pero ni a él ni al ganado. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque dijo, con el ganado le voy a ofrecer sacrificios a Yahvé. Y al rey le voy a perdonar la vida. Dios es un Dios compasivo. Y enseguida viene Samuel y le dice, Dios te desprecia hoy por no ser obediente. Ay, pero si yo dejé el mejor ganado para ofrecerle a él un sacrificio de alabanza, yo no te pedí eso. Pero si yo le perdoné la vida al rey por compasión, yo no te pedí eso. Lo que hace un amor sin verdad, lo hizo Saúl. Prefiero obediencia y no sacrificio. Y por eso el Señor a través de Isaías le dice al pueblo de Israel, yo no quiero sus celebraciones, no quiero sus plegarias, no las quiero escuchar, porque son unos rebeldes, desobedientes y quieren dar apariencia de que son los más fieles y no lo son. No los quiero. Lean el primer capítulo de Isaías, creo que es el primero, ahí en Isaías está, Amós, Oseas, todos los profetas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, cuando habla de la oración de Elías, dice cómo Elías es el padre de los profetas y cómo los profetas se opusieron de parte de la voluntad de Dios a una gran parte de Israel cayó en un ritualismo exterior. ¿Qué es un ritualismo exterior? Fiestas, solemnidades, liturgias espléndidas que hasta hacían llorar. ¿Ustedes creen que cómo son las liturgias de los judíos hoy en el Muro de los Lamentos? ¿Y cómo son muchas liturgias dentro de la Iglesia Católica? Conmovedoras. ¿Y saben qué dijo Benedicto XVI? Que muchas de esas liturgias, lo dice él en su libro póstumo, son ceremonias vacías, sin fe. Porque cuando alguien va y celebra una liturgia espléndida y está en pecado mortal, ¿de qué le sirve? De nada. Porque el Señor quiere corazones contritos y humillados antes que ritualismos externos. Y hoy en la iglesia hay liturgias impecables, milimétricas, con una apariencia externa, y la fidelidad a Dios, la obediencia a su palabra. Que no nos tenga que decir el Señor como a Saúl, yo no te pedí esos sacrificios, ¿tu corazón cómo está? ¿Tú sí me quieres obedecer de verdad? Eso es lo que yo quiero de ti. Obediencia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. No exigiste holocaustos por la culpa.
sino que yo dije, aquí estoy para obedecerte. El que obedece manifiesta un acto de amor perfecto a Dios. Esa es la verdadera caridad con Dios, obedecerle. Y el que le obedece a Dios hace el acto de amor más grande por el prójimo, porque nadie ha amado de manera más extraordinaria al prójimo que Dios. Ninguno. Ustedes pueden reunir a todos los santos juntos y con todos juntos no igualarían a Dios en perfección de amor y de entrega. Tanto que San Pedro por eso no quiso que lo crucificaran del mismo modo que Cristo, pidió que fuera al revés, para que nadie se fuera a quedar con la idea de que su amor por los demás había sido igual al de Jesús. Solo el Señor tiene un amor verdadero por el prójimo. Y quien le obedece hace el mayor acto de caridad por Dios y por el prójimo, porque va a amar verdaderamente al prójimo. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto lo dice Cristo constantemente, cada que le ora al Padre. Yo, Padre, me pongo a leer los profetas, el Pentateuco me lo sé ya de memoria, de tanto orarlo y meditarlo, y ahí se me dice que debo hacer tu voluntad. La Virgen, de tanto meditar la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento para nosotros, ella ya se movía como un pez en el agua ahí. Se lo conocía en su corazón. Nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Conocimiento. A través de Oseas dice, yo no creo en el amor de ustedes, le dice el Señor a Israel. Porque su amor es como nube mañanera, como rocío temprano. Que usted salió, lo vio y al ratico vuelve y sale y ya no está. Yo no quiero esos amores. En la vida religiosa está la expresión más auténtica de amor a Dios por el voto de castidad, porque se nos pide un corazón indiviso. La aspiración de un religioso, de una religiosa, es solamente a Dios y a su voluntad, no más. Por eso un religioso no tiene que estar imaginándose cosas perversas por allá, no tiene que estar anhelando poder, no tiene que estar buscando puestos, nada de eso. No tiene que luchar por la aceptación y el cariño de las personas, nada de eso. Vive solamente del amor del Señor. Es su plenitud, su felicidad. Por el voto de castidad se nos pide un corazón indiviso. Y un religioso, una religiosa, solamente miran a los demás para darles, para entregarse por ellos, como Cristo lo hizo. Volvamos a repasar la palabra del Señor, hoy es hermosísima, profunda. Esto es lo que yo deseo. Deseo tu ley en mi corazón. Y yo he anunciado tu justicia, nosotros ya la hemos anunciado. Hay gente que le da miedo corregir al prójimo, lo ven el error. Eso no es anunciar la justicia. Quien ve a su hermano pecando objetivamente contra Dios y no lo corrige, se hace responsable y cómplice a la vez. Bueno, y ese criterio también funciona en el derecho civil. Por eso pidámosle al Señor. Y si estamos ciegos, porque el pecado nos tiene ciegos, y estamos en pecado, antes de comenzar a observar la vida del otro, hagámosle caso al Señor en el Evangelio. ¿Por qué no sacas primero tu hija? Y después podrás ir a sacar la paja de tu hermano. Mire, una persona en pecado mortal nunca tiene la capacidad de mirar objetivamente al otro. Nunca. Una persona que se está dejando llevar de sus desórdenes es ciega, está enferma.
está enferma y no tiene la capacidad de ayudar. El que está contagiado en el pecado, primero tiene que salir de él rápidamente para después poder ir a ayudar a los demás. Eso es como cuando uno va en los aviones y les dan los indicativos, los protocolos de seguridad, y dice que si hay algún accidente, uno primero debe ponerse la mascarilla de oxígeno antes de ir a auxiliar a los demás. Primero comienza a respirar bien tú para que después le enseñes a respirar bien a los demás. Primero sé un buen cristiano tú, coherente, para que después puedas ir a ayudar a los demás. Primero sé un cristiano de una sola pieza y después podrás ir a ayudar a los demás. El problema hoy en la iglesia es que hay muchos que queremos estar ayudando y todavía no buscamos al Señor. Todavía no nos estamos conformando con su voluntad. Todavía no estamos buscando su voluntad. ¿Ustedes creen que podemos ayudar? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Se hundirán los dos. Por eso, hoy tenemos la salida. Para nosotros es clara. Es Jesús. Nosotros queremos saber si estamos bien o mal, si vamos o no vamos por el camino adecuado, si estamos equivocados o no estamos equivocados. ¿Cómo saberlo? Facilísimo. El autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo, miren a Jesús, mírenlo a Él. No es lo que piensen aquí de mí, eso no importa. Es Cristo. Es Él en el Evangelio. Mirándome con Él, yo me doy cuenta si sí es o no es. Me están diciendo que soy exagerada, que soy fanática o fanático, que tampoco tiene que... Sencillo, yo quiero darme cuenta si eso es verdad o no es verdad. Sencillo, ¿qué hay que hacer? Voy al Evangelio y miro a Jesús. Me están diciendo que estoy equivocada o equivocado, que... ¿Cómo saber si sí es verdad o no es verdad? Sencillo, mirar a Jesús. Y si nosotros vemos que no estamos obrando según Él obró y según Él actuó, entonces estamos equivocados. Y si estamos equivocados, muy sencillo, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Él perdón, que nos ayude, que nos enderece. Es que nos la pusieron muy fácil. Nos la pusieron facilísimo, porque el Señor nos está diciendo, miren a mi Hijo, el Padre, Él, a Él, a Él. En Él me complazco, síganlo a Él, ténganlo a Él como criterio, piensen como Él, obren como Él, actúen como Él y ya, con eso se salvan. Facilísimo. Y si quieren ayudarle a los demás para que se salven rápido, díganle lo mismo, que hay que mirar a Jesús. Y ya, y todos los que lo miren, lo sigan, se salvan. Démosle gracias al Señor, porque nos ha auxiliado, como dice hoy el autor de la carta a los Hebreos, pues este era el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Este, limpio, inocente, impecable, que no engañó a nadie, ni nos engaña, ni nos hace meter por el camino equivocado. Sigámoslo a Él. Padre, por seguirlo a Él me va a tocar sufrir mucho, sí, pero resucitarás al tercer día. Como Él resucitó, a la diestra del Padre, te sentarás con Él en la alegría del cielo a regir a las naciones. ¿Te parece poco? Un poquito de sufrimiento acá por una eternidad plena, dichosa, en la otra vida. Con razón los mártires deseaban morirse rápido, ¿sí? Porque anhelaban ya el premio, ya no estaban apegados a nada en este mundo.